Hoy Javi les compartirá la historia de Mauricio Ciro Orozco, un hombre dedicado al duro trabajo de la madera. Él, con su motosierra y sus caballos, enfrenta día a día una labor extenuante donde requiere fuerza y precisión. Un hombre de 30 años que quedó ciego a los 6 años a causa de una enfermedad, pero que a los 11 años renunció a la sobreprotección que su familia le brindaba a causa de su falta de visión y quiso demostrarse a sí mismo que aún sin ver podía ser una persona independiente y productiva. Bienvenidos. Bueno, mi gentelita, soy Javi. Hola, Mauricio. ¿Qué más? ¿Cómo está? Está muy bien. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. A usted, ¿verdad que muchas gracias por tenerme en cuenta y por venir hasta por aquí a entrevistarme? Mauricio, cuéntanos qué pasó a tus ojos. Yo tuve una enfermedad. Cuando yo tenía 6 años, me dio una bacteria de comer carne de cerdo. Los doctores se demoraron mucho para detectarme la enfermedad, entonces ya no había nada que hacer y me dañó las retinas de los ojos. ¿Esto dificulta tu vida normal? Y gracias a Dios, desde que quedé así, he sido una persona muy independiente. Hasta los 11 años, mi familia ellos me sobreprotegían mucho por la discapacidad. De los 11 años decidí prácticamente ser una persona independiente. ¿Cómo hizo para aprender a manejar moto? Es una persona de que me he considerado que he sido atravesado, decimos en Antioquia. Yo soy de Medellín, de un municipio que se llama el Carmen de Iborial, Antioquia, del oriente Antioquia. He sido una persona de poco miedo, muy arriesgado, aventurero. Y alguna vez un amigo me dijo, yo estaba recostado sobre una moto de un amigo y él me dijo: Mauricio, ¿usted se siente capaz de manejar? Y yo le dije: yo creo que sí. Y me dijo: si se siente capaz, pues ensaye. Desde ahí pues ese día ensayé y me di cuenta de que era capaz. Y de ahí para adelante ya seguí manejando moto. Tenía 14 años cuando yo aprendí a manejar moto. De 1 a 10, ¿cuánto ve? De 1 a 10, un 1. ¿Cómo hace para ubicarse en moto? En una zona nueva yo llego desubicado. Yo siempre manejo una corte de trabajadores que son los que me trabajan a mí. Entonces yo siempre salgo varias veces con alguno de ellos en la moto mía. La carretera me la aprendo más que todo de memoria. Entonces yo normalmente llego a una zona desconocida y yo en esa zona aprendo, primero me conozco la carretera con otra persona y luego ya me le mido yo solo. ¿Tiene a quien quiero acompañe? Mi compañía desde hace unos 7 años más o menos anda un perro que ese perro ha sido demasiado fiel conmigo. Desde que yo salga solo en la moto, ese perro siempre está conmigo, siempre anda delante de la moto. Donde yo paro, él para, donde yo deje la moto ahí se queda. Y pues me ha servido mucho de guía. Porque se viene de Antioquia. Por el oficio que tengo, como le he dicho, ya llevo 6 años dedicado solamente a trabajar con madera. Yo trabajo donde haya trabajo. Llevo 1 año y medio acá radicado en esta zona. Mauricio, ¿con quién vive? Vivo con los trabajadores, con los que me trabajan a mí. Pero mi familia por acá en este Santander, familia por acá no tengo familia cercana de ninguna clase. ¿Cómo hace para conocer La Plata? Para mí se me hace un poco complicado porque uno para conocer La Plata tiene que tener las manos muy sensibles. Y yo pues normalmente vivo trabajando, no las mantengo bien sensibles, entonces se me dificulta mucho. Yo La Plata siempre mantengo uno de mis trabajadores de confianza, me la ayudo a organizar. Un ejemplo, si tengo billetes de 50, pues los coloco en una parte, los de 20 en otro, los de 10 en otra, y así los coloco en orden. ¿Cómo conoce a las personas? Yo las personas normalmente siempre se me graba la forma de hablar, en el hablado más que todo es que yo conozco a las personas, no alcanzo a ver las personas, entonces yo normalmente las personas las distingo en el hablado. ¿Cómo conoce la casa? Normalmente estoy cambiando muy seguido de casa por el trabajo que yo tengo. Yo acabo por decir un trabajo en una parte, siempre me paso para otra casa, entonces yo normalmente siempre mantengo las cosas en un lugar donde yo pueda llegar directamente donde están las cosas que yo esté buscando. Por decir, si necesito un repuesto para una motosierra, si necesito algún tipo de aceite, si necesito alguna herramienta, entonces yo todo lo mantengo en su debido lugar y siempre me acuerdo dónde dejo las cosas, entonces yo siempre mantengo todas mis cosas organizadas. ¿Qué es lo más difícil de ser inviviente?
Para mí ser invidente creo que no se me hace nada difícil. No me he sentido menos que nadie, o sea, he querido hacer lo que cualquier persona que no tiene ninguna discapacidad hace. Yo me he sentido capaz de hacerlo. Y pues lo que más me gusta es de que siempre donde llego, siempre me he sentido como ser un ejemplo de vida para la gente, porque yo he analizado de que hay personas de que tienen todo en la vida, no tienen ninguna discapacidad y pues de pronto reniegan o de pronto les pasa alguna, no sé, por situaciones de la vida, un accidente así sea muy mínimo y entonces pues se van a sentir como de que no son capaces de hacer las cosas y pues hay gente que me ha visto y dice, no, es que uno no sirve para nada porque mire lo que cómo es y todo lo que hace. Entonces es otra cosa de que siempre donde yo llego he creído de que he sido un ejemplo de vida para mucha gente. Mauricio, ¿cómo logró ser independiente? Normalmente cuando uno sufre una discapacidad como la que yo tengo, uno siempre se le desarrollan todos los otros sentidos. Y bueno, yo decía, yo soy capaz de hacer las cosas, porque si otro las hace, ¿por qué yo no puedo? Algunas cosas las hice a escondidas de mi familia, pues porque ellos me sobreprotegían mucho. Lo que fue por decir para aprender a errar una bestia, para pegarle una herradura a una bestia, yo lo hice fue al escondido, porque ellos decían que yo no era capaz. ¿Qué planes tiene para el futuro? Yo para el futuro pues no soy muy ambicioso, digamos, al dinero. He sido una persona de que he luchado y he querido tener una buena familia y trabajo duramente con las ganas de conseguirme, por decir, un plantecito de donde yo no tenga como que trabajar como tan duro como de esta manera. Bueno, esos son como más que todos mis planes, de tener un plantecito siquiera de uno poder sobrevivir. No soy muy ambicioso a la plata, vuelvo y digo, y pues tener una bonita familia, de verdad conseguirme una mujer de que de verdad no lo tengan a uno por interés y que de verdad estén por colaborarle a uno. Gracias, don Mauricio, para la entrevista. Bueno, de verdad que a usted muchas gracias por tenerme en cuenta, de verdad que me hace sentir muy orgulloso por haberme hecho esta entrevista, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video, los quiero, mi gente. Las discapacidades más difíciles de superar son el miedo y la mala actitud, y esas nunca las tuvo Mauricio. Por eso hoy lo consideramos un héroe, pues encontró en su interior la fuerza, la perseverancia para salir adelante, aprender un oficio y ser independiente a pesar del enorme obstáculo que significa no poder ver. ¿Cuántos de nosotros con todos los sentidos hacemos lo que hace Mauricio? Nuevamente ratificamos que los límites solo existen en la mente, pero si quieres, puedes.